Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, voy a comentar la partida de la última ronda que había quedado pendiente entre Máximo Moreno y María Claudia Bayón. Voy a compartir pantalla para ver esta partida jugada en el día de hoy. Bueno, la misma comenzó con D4, respondía por María Claudia con E6, invitando a E4 y pasar a líneas del peón rey. Entonces, en este momento, Máximo jugó, creo yo, caballo F3. Vamos a ver entonces cómo sigue la partida. Caballo F6 y alfil F4, planteando la apertura Londres, asidua en el juego de Máximo. Bueno, el negro puede jugar de varias maneras, opta por el movimiento común de 5, otra opción sería jugar con el peón a B6 y el alfil a B7, teniendo el control de las casillas centrales desde el flanco. También era posible el movimiento C5. Bueno, D5, E3, alfil E7. Acá hay otras opciones, podría ser C5 directo, con el propósito de por un lado, permitir la salida de la dama a B6, por el otro, luego del peón a C5, el caballo a C6, y tener la flexibilidad de jugar el alfil o a E7 o tal vez a D6. Alfil E7, el blanco alfil D3, enroque. Caballo de B a D2. Acá siempre las dudas se plantean si jugar o no el movimiento H3. Para, en caso de un caballo H5, conservar el mismo por H2. Bueno, decide permitir todo esto, y acá el negro pudo haber jugado caballo H5. Una posibilidad sería retroceder dicha pieza a G3. Otra es alfil por caballo, y jugar a torre por alfil, caballo E5 y atacar al caballo. Esa opción se ve interesante. Y luego poder plantear un esquema con el peón a F4. Un muro de piedra, habiendo cambiado el alfil, que en dichos esquemas suele encontrarse en C1, porque el muro de piedra se suele plantear con el alfil en C1, como la holandesa. Así que caballo H5 tendría esa situación. Una jugada flexible es jugar caballo C6 y poder seguir luego con el peón a B6, el alfil a B7. También podría ser empezar por B6 para la doble función del alfil a B7 o cambiar el alfil bueno con el alfil a A6. La jugada C4 cierra el flanco dama, que es en el lugar donde el negro podía presionar, y permite este alfil de C2 seguir apuntando al punto H7 y a la ruptura con el peón en E4. Esto no creo que favorezca al negro, y bueno, el blanco creo que tiene las manos libres para atacar el flanco rey. Bueno, juega dama B6. Es una jugada dudosa. La opción es sacar las piezas y luego ir acompañando esto con B5. B5, B4. Cuando se cierra el centro, con el peón en el punto, en este caso C4, la ruptura debe ser en la casilla aledaña al peón, es decir, la casilla B4. Hay que jugar el plan de B5, B4. Entonces, al jugar dama B6 no desarrolló y a la vez entorpece el juego del peón a B5. El blanco con la jugada B3 resuelve todo y el B5 ya no puede hacerse para apoyar el peón avanzado. Entonces creo que lo que debería hacer el negro es tomar y olvidarse del problema, porque este contacto ya amenaza el blanco a hacer peón por peón. Opta por alfil D6, toma, pierde el peón y va a ir recién a intentar su recuperación. Creo que, bueno, parte de una posición desventajosa, el negro con un peón de menos. El blanco juega bien, alfil B3,
defendiendo el peón, la dama vuelve a tocar el peón de C, y acá, más que jugar torre C1, ya teniendo un peón de ventaja, el blanco pudo haber capturado el peón y tener 2 peones de más, aunque el negro recupera 1, pero recién allí defender el peón de más, enrocando luego y oportunamente jugando C4, afirmándose en la partida con un peón de ventaja. Ahora, de la forma que se jugó, torre C1 directo y caballo E4, el blanco tomó y queda con un peón de más también, aunque doblado. F5, enroque, caballo C6, C5. Bueno, el blanco tiene un peón de más, habilita la casilla en C4 para dirigir el caballo a la casilla D6. Y bueno, y hay temas de caballo por alfil y alfil por E6. También está la ruptura en F3 en el momento oportuno. El blanco se ve con posición ganadora en este momento del medio juego. Las jugadas del negro son normales, propias de haber salido con este peón de menos, con la excursión de la dama que había hecho anteriormente, en vez de resolver el problema con un simple cambio de peón por peón. Allí es donde empezó a equivocarse el negro, con los movimientos, 4 movimientos de la dama sin haber culminado el desarrollo. El momento que hicieron peón B3, había que haber hecho peón por peón, y la partida recién comienza. Está todo por verse. Al hacer B6, el blanco pierde una oportunidad, aquí con caballo C4, tras dama A6, D5, se toca el caballo, que está en el aire, y si peón por peón, dama por peón, jaque, con ataque doble. Entonces, se jugó en cambio peón por peón, caballo C4, dama A7, F3. Bueno, ahora rompe por la punta. Una vez rota la base de la estructura de peones, va por la punta para a peón por peón retomar de dama y así atacar el caballo que está en el aire. Entonces, alfil A6. El negro trata de explotar el tema de la clavada sobre la torre en F1. Para mí juega muy bien el blanco, un momento que calculó evidentemente los pormenores de la variante. Hizo todas las jugadas exactas a partir de aquí, porque el negro trata de complicar las acciones después de salir con 2 peones de menos para intentar especular con la clavada sobre la torre F1. Es una idea consecuente a la situación que se ha encontrado. Caballo por caballo, signo de admiración. Alfil por torre, aparentemente se gana calidad por 2 peones, pero este caballo ataca a la dama para luego capturar el alfil, y la dama sale pensando ahora que si se toma el alfil, se toma el caballo. El blanco nuevamente vuelve a capturar un nuevo peón. En este momento la situación son 3 peones por la calidad entregada. Pero no es la calidad nada más, porque también podríamos suponer que dama por alfil, dama por caballo, alfil de 5 tocando dama mueve, puede ser H6, alfil por torre, dama por peón, rey se va, torre por alfil. Un escenario así. 4 peones contra 6 peones, 2 peones de más en ese final para el blanco. Sin embargo, hay más. Hay algunas jugadas ocultas. Caballo E5, fuerte jugada. Ahora se ataca el alfil, que al tomar el peón pasaríamos a tener calidad de menos a cambio de 2 peones. Y yo pensaba, bueno, dama H5 y amenaza caballo G6 mate, pero bueno, puede haber todavía alguna jugada que con dama G4 no se encuentra. Ahora hay una doble amenaza, al alfil y después lo que ocurrió en la partida, la segunda amenaza. Bueno, el negro no se da cuenta de dicha amenaza. Para detener la amenaza, que luego le mostraré, había que jugar G6 y la partida puede continuar con torre. Ahora 2 piezas por torre habría, y si dama por peón buscando dar muchos jaques a un rey que se encuentra expuesto, más la torre que puede ingresar en F8, puede ser
lo más peligroso para el blanco. Sin embargo, están muy bien colocados tanto el alfil como el caballo, y ahora ingresa la dama, defiende en E3, amenaza dama F6 mate, y cuando vienen los posibles jaques, por ejemplo en C1, el rey se va a F2, dama D2, se va a G3, otro jaque, se va a H3, se acaban los jaques y la amenaza del mate pasa a ser muy poderosa y la partida está definida entonces a favor del blanco. Vamos a suponer en una posición así, a ver si rey G7 sale del mate. ¿Cómo se define en este caso? Bueno, hay un mate en 4, dama F7 jaque. Si el rey va a H8, dama F6 mate, tiene que ir el rey a H6, un nuevo jaque, hay dos retiradas, o el rey a H5 o el rey a G5, y yo lo veo el mate aquí. Si rey G5, dama F4 jaque, rey a H6 y dama a H6, o bien caballo F6 mates. La otra opción sería el rey a H5, y ahí calculo dama por H7, rey G5, dama H6, dama H6 mate, porque está el caballo controlando F6. Bueno, espero que me hayan seguido en el cálculo sin mover las piezas. Entonces, esto era así, en esta última parte, toda esta secuencia de varias jugadas. Vamos a ver cómo se terminó definiendo la partida. En vez de G6, así mostramos la segunda amenaza. Bueno, en realidad comete también un error el negro con torre por peón, que pudo haber sido respondido por alfil por torre. Cualquier otra jugada del negro como dama E7 hubiera tenido el mismo remate que viene ahora. Bien máximo de no hacer alfil por torre, sino hacer siempre la jugada más precisa. La evaluación es, el rey no tiene casillas de escape, un jaque sería mate. Entonces hay que dar un jaque como de lugar. Caballo G6 jaque, toma, y dama jaque en H4 o en H3 se daría mate con la figura dama y alfil que cubre la retirada. Bueno, ha sido una linda partida para terminar el torneo. Máximo se impuso entonces sobre las 6 partidas disputadas con 5 puntos y medio, cediendo unas tablas, creo que contra Arturo Álvarez de Malde, que siempre es un peligroso rival. Así que ha sido, como siempre, un grato torneo que he compartido con todos ustedes. Así que los espero en el torneo que comience de acá una semana, el domingo venidero, donde cambiamos de ritmo a 25 más 5. Bueno, ya hay un par de inscriptos. Escucho entonces las inscripciones vía WhatsApp. Que sigan bien y una buena semana para todos.